Mauricio de la Maza Benignos es un artista que tiene la habilidad de utilizar historias para podernos cuestionar. Su trayectoria resulta poco convencional. Antes y durante su camino cinematográfico ha transitado por la ciencia, la conservación, la composición musical y sobre todo el pensamiento ético. Doctor en Biología y Desarrollo Sustentable, con una trayectoria vinculada a la conservación ambiental y al cine de naturaleza. También ha construido una filmografía de ficción donde aparece el thriller psicológico, el misterio y los conflictos morales. En su propia definición, su cine busca explorar aquello que permanece debajo de la superficie. Temas como la culpa, la memoria, el miedo, el deseo y la conciencia moral. Sus imágenes nos cuentan, no solamente narran, sino que también nos cuestionan y nos interrogan. Hoy platicaremos con él y me siento muy afortunada de estar presente aquí con Mauricio porque platicaremos sobre esta película que justamente en unos pocos días tendremos su estreno. Y nos habla de un personaje llamado Eitan, un célebre lanzador de cuchillos interpretado por Vicente Galindo, que parece tener el control absoluto de su mundo. Eso es lo que nos la primera idea que nos da. Sin embargo, ese es el tipo de historias que son fascinantes porque entonces empieza uno a entender todas esas inquietudes y todos esos demonios internos que a veces están dentro de cada ser humano, ¿no? Con el gran Macaira, a punto de llegar a la pantalla grande, pues vamos a platicar, como ya les dije, con Mauricio de la Maza, sobre el origen de esta historia, porque además él fue quien la dirigió, pero también la escribió. Entonces, qué honor poder platicar no solamente con el director, sino con el creador, con el visionario de una historia tan fascinante. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí platicando contigo y con tu auditorio, compartiendo ideas y explorando el cine, ¿no? El maravilloso cine, así es. Hay algo particularmente incómodo en el Gran Macaira. La violencia no ocurre en secreto, ocurre frente a un público. ¿Qué te interesaba a ti explorar del espectador? Mi cine explora, no juzga. Okay. Es importante, la idea es que cada quien salga con la idea que quiera, o que entienda, o que pueda. Entonces, a través del cine nunca he pretendido educar, concientizar, moralizar, indoctrinar, nada de eso, no. La verdad es que no es mi interés primario. Okay. Pero sí cuestionar. Claro, apelar al pensamiento crítico. Claro. Entonces lo defino como sostener la grieta, el tiempo suficiente para que el espectador pueda ver a través del contraste, comprender qué es lo que estamos tratando de comunicar, crear una idea y salirse del cine o quedarse a ver el resto de la película y tratar de entender qué, porque si exploramos la naturaleza humana, exploramos, y me interesa mucho qué significa la dignidad humana. Y para poder comprender la dignidad humana, hay que entender las contradicciones que son parte de ser humanos. Entonces, por eso si entramos a juzgar, a evaluar, a criticar, creo yo que perdemos esa oportunidad de poder observar el comportamiento humano, observar el poder, observar las pasiones, observar todo lo que nos hace humanos, lo bueno y lo malo. Y ahora sí, en función de lo que viste, crearte un juicio y sí quiero pensar que contribuye mi trabajo a crear un poquito de conciencia. Definitivamente, porque los personajes de alguna forma son expuestos para ser un espejo, ¿no? Exacto. Y por eso el cine, me han dicho que es incómodo, mi cine. Disruptivo, sí, pero otra vez no pretende ser disruptivo.
Es disruptivo porque otra vez estamos presentando y mostrando esa, esa grieta. Claro. Pero la idea no es molestar. La idea es detonar procesos de exploración, de meditación, para que el espectador salga o durante la película empiece a cuestionar qué elementos que acaba de ver lo reflejan a él mismo. Claro. Ahora, hay un circo clandestino, ¿no? Aquí como pues puede ser hasta un personaje también. Y puede leerse también de alguna manera como un escenario, pero me encanta porque de alguna forma es presentado como una metáfora de la sociedad, ¿no? Así es. ¿En qué momento un espectáculo consideras tú que deja de ser entretenimiento y comienza a revelar justo lo que comentas, algo incómodo? Pues yo creo que sí, mucho el espectáculo, no todo por supuesto, pero mucho el espectáculo raya en eso. La gente no le gusta ir a ver a alguien hacer lo que uno hace todos los días, vas a ver algo excepcional. Entonces, ese algo excepcional puede ser, sí puede ser alguien muy talentoso haciendo algo, pero también puede ser algo que apela a otras emociones como el morbo, ¿no? Entonces, es importante y es parte de lo que exponemos. Existe esto, es bueno o malo, no estamos otra vez diciendo, exponiendo un juicio de valor, estamos diciendo, existe. Y si esto te gusta, pues a lo mejor vale la pena cuestionar por qué. ¿Por qué? Y si es congruente con tus valores, con tu manera de pensar y con tu forma de entender el deber ser. Sí, porque aquí tenemos también una conversación ética, ¿no? Claro. Y me encanta por lo que estuve por ahí investigando, este personaje tan rico que es el Eitan, como dices tú, habla de esta verdadera posición del ser humano, sus bajezas, pero también sus conflictos, pero también sus propia brillantez, ¿no? Porque era bueno en algo. Y muchas veces la gente se cuestiona o más bien entran como que este tipo de preguntas de cómo es posible que una persona que es tan poderosamente o hace las cosas de una manera maravillosa en tal área pueda ser capaz de llegar a esas bajezas o a esos instintos, ¿no? Porque estamos acostumbrados, o más bien en el cine de antes, si nos vamos un poquito al cine de la época de oro, nos presentaban todo lo bonito, el deber ser, y esa fue la cultura que se dio, ¿no? Ese fue como que el aprendizaje de nuestros padres, abuelos, y que de alguna manera se integró a nuestras vidas. Sin embargo, el cine de ahora es más libre, ¿no? Y presenta este tipo de temas y de dinámicas. Sí, digamos, efectivamente hay fórmulas más comerciales que dan prescripciones desde la estructura y en qué momento deben de suceder los diferentes arcos que conforman la historia, hasta un Truby que te dice cómo deben ser los personajes y cómo se construyen los personajes, ¿no? Entonces, y la verdad es que sí, los reviso a cada rato para hacer mi trabajo. A Phil con el paradigma y a Truby, y sí me siento, los digo, a ver qué tan lejos estoy. Y digo, chin, estoy bien lejos. Pero, es decir, no dejan de ser mis termómetros a la hora que escribimos. Y entonces nos han educado a una estructura y a una especie de receta que no es tan obvia para el espectador promedio. Sin embargo, si lo sacas de estructura se empieza a sentir incómodo. O esta película está lenta o está demasiado rápida. Empieza a ver algo que a lo mejor no puede identificar qué es, lo que está pasando, y qué es lo que está pasando, que está saliendo de los cánones o de las recetas de cómo debe ser el cine comercial. Entonces, parte de esto es, se nos presenta un héroe y un antihéroe. Y tenemos expectativas sobre ese héroe. Oye, si es bueno,
para tirar cuchillos debe ser buen padre. Entonces ahí es donde entra mi lógica, que le digo, no necesariamente. No. Hay quien es muy buen padre y pésimo en la natación. Hay quien gana medallas olímpicas y a lo mejor en su casa Claro. pues no es. Entonces, es parte de esta exploración, precisamente que estoy haciendo. Las personas todas tenemos virtudes y tenemos defectos. Algunos más cargados a un lado y otros más cargados hacia el otro, pero al final del día yo creo que hasta el ser más maligno, algo bueno tiene Algo que tener, rescatable. algo rescatable hay, y el ser más bueno, Claro. algún defecto tiene que tener. Entonces los personajes que construimos están en esa lógica. Y me encanta porque aparte ahorita acabas de hablar de un término que es la exploración. Entonces, ahorita que compartía yo un poquito de tu trabajo, que es realmente fascinante, pues has trabajado desde la ciencia y también la conservación de territorios. Entonces me encanta que tú digas exploro el personaje, pero todo esto supongo tiene que ver con esa formación de alguna manera también académica. ¿Cambió tu manera de filmar la violencia el hecho de venir de una disciplina donde eres tú una persona especializada en observar el mundo, el proceso, los procedimientos? Yo creo que no la cambió. Otra vez aprendí e ir a la escuela de cine me sirvió porque es como un cocinero, ¿no? Supongo, va a la escuela de cocina y aprende proporciones y si la harina es así o si el azúcar. O sea que, pero al final dice, gracias por la información, sigo haciendo las cosas como toda la vida les he hecho, pero ahora con conocimiento de causa. Entonces yo creo que ha sido un poco la lógica en mi trabajo, como científico, como investigador, como conservacionista, como facilitador de procesos sociales. Está muy relacionado con la observación. ¿Sabes? Estamos acostumbrados, llegas, te integras, pero no entras, no te vuelves parte de. Siempre estás al margen, o tratas de estar al margen, observando, aprendiendo y tratando de descifrar los elementos que tienes al frente como sistema. Okay. Entonces tengo una visión muy sistémica de todo lo que tengo enfrente. Y para poder tener esa visión sistémica, lo primero que tengo que quitarme son los prejuicios. Qué difícil. Y tengo que llegar con si es que se puede, lo más objetivamente posible, y tratar de llegar sin sesgos. Entonces llegas, exploras el sistema, terminas tu exploración y ya, ahora sí, ya puedes decir, híjole, qué gacho es este cuate. O qué fea está la ensalada de este cocinero, ¿no? Pero primero hay que probar y verla y entender el sistema y entender tanto las motivaciones que tienen las personas como los incentivos positivos o perversos que hacen que las personas se muevan como se mueven, o los animales o lo que sea que estés observando. Entonces, yo creo que eso lo traslado a la ficción y es algo que es parte de mí. Entonces, aunque yo tratara de crear un héroe, a lo mejor sería interesante. No sé si pueda crear un héroe estilo Rambo, ¿no? O estilo Spider-Man, no sé. No lo hago, yo creo que es parte de mi esencia y eso lo traslado al cine. Entonces, es un cine de observación. Okay. De observación. Ahora, ya técnicamente, y también es parte de esta metáfora de la grieta, ¿cómo lo hacemos? Hay claroscuros, otra vez ese choque entre lo iluminado y lo oscuro te hace, donde se juntan, forma la grieta. También en el estilo de abordar la fotografía. Entonces, en el Macaira vamos a ver escenas que están filmadas con técnica de documental. Okay.
hay una escena en una cantina, un salón de baile de ficheras, donde decidimos no intervenir. Entonces, básicamente llegamos con la actriz se incorporó al sistema y con cámara en mano estamos filmando toda esa escena sin guión, sin un diálogo sin storyboard, preparado. sin nada preparado. Sí sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, pero básicamente la idea fue observar, capturar y luego integrar la película. La siguiente escena, que dialoga, por ejemplo, con un Tarkovsky, pues cuidamos milimétricamente dónde está cada lámpara, milimétricamente cómo se va a mover el dolly, milimétricamente dónde vas a colocar cada luz. Está perfectamente planeada, los trazos de la actriz perfectamente planeados. Entonces vas a ver escenas caóticas, cámara en mano, improvisadas en el sentido que estamos viendo, viendo como si estuviéramos filmando un oso, Sí. Que está esperando que el animal salga, y entonces tengo que cambiar los parámetros ahí en caliente, cambiar parámetros de la cámara para poder capturar con la luz hacia el lado que estamos filmando. Y vas a ver la siguiente escena perfectamente cuidada, con una iluminación sumamente meticulosa de escuela, de estudio, ¿no? Entonces, conviven, fíjate, las dos formas de abordar el cine están conviviendo dentro de la misma película. Y técnicamente, ¿cómo fue ese reto para ti como director, como Bueno, yo me inicio con documental. guionista? Ajá, ok. Sí, o sea, yo inicié al cine, llego invitado por la BBC Okay. a hacer documental. Yo ya hacía fotografía fija antes y la verdad es que dejé la fotografía fija y me atrapó el cine y me quedé en el cine. Cuando años después decido transitar hacia la ficción, de hecho en la escuela me dijeron, oye, haz un proyecto documental. Y dije, no, ya no quiero saber nada de los documentales. Si voy a dedicarle 2 años a estudiar formalmente cine, quiero estudiar una parte del cine que no es la que habitualmente practico. Y entonces fue como me involucré hace ya 8 o 10 años. Me llevo a la ficción. Y lo que sí hago es fusiono las técnicas. Cuando trabajo o colaboro con directores de ficción, generalmente están acostumbrados a trabajar con condiciones controladas. Claro. O sea, todo se setea, los trazos, todo se prepara. Yo no, entonces alguien se me mueve, adapto y capto. Entonces creo que eso se refleja un poco en mi cine. No digo que estén mal ellos, cada quien tiene su estilo, y el de documental pues está acostumbrado a que sí iba a salir por aquí el animalito porque tiene que llegar a tomar agua, y de repente ese día se le ocurrió llegar del otro lado y se tiene que voltear, cambiar el lente y corregir la apertura de la cámara en caliente, tomar decisiones ahí. Claro. Entonces, son formas sí muy distintas de abordar el cine, pero que al final, en mi caso, se complementan y permiten precisamente jugar con la composición, jugar con la técnica, pasar de cámara en handheld a trípié, a dolly, en condiciones totalmente fuera de mi control. Doy un ejemplo. A la hora que llegamos a grabar esa escena, pues llegamos muy livianos, la verdad. Llegamos con una cámara, un trípié, una luz y un micrófono. No queríamos traer demasiado equipo. Entonces, pues la gente que estaba en el antro se dieron cuenta, se inhibieron. Claro. Y se fueron a Se separaron. Entonces nos sentamos ahí, esperamos una hora. Y entonces le digo al músico, había una banda ahí de música en vivo. Digo, oye, ven, anuncia que cambiamos su botella vacía por una botella llena de cerveza, a cambio de que se pongan a bailar.
Y entonces ya compramos 5 o 6 cubetas, llegaban con su envase vacío, salían con su cerveza llena. A la media hora se les olvidó que existían las cámaras. Y entonces Edna, hace el papel de prostituta y de fichera, se sienta ahí donde decía baile 20 pesos y se pone a fichar. Entonces llegan, la contratan, los 20 pesos, sale a bailar. ¿De forma real? De forma real. Okay. Y entonces estamos viéndola realmente vendiendo el bailongo por 20 pesos con un cliente del antro. Me encanta porque obviamente, bueno, nos estás spoileando y lo que queremos es promover para que la gente también Claro. vaya. Y es una cosa muy pequeña. Sí, porque, sí. Pero ya con eso ya me enganchaste definitivamente y sobre todo con el personaje principal que también tiene ahí sus múltiples capas de comportamiento. ¿Podrías por favor hacernos la invitación? ¿Dónde vamos a poder tener la oportunidad de ver tu película? ¿Cuáles son estos planes de distribución? Y bueno, para pronto apoyar obviamente al cine hecho aquí en Nuevo León, obviamente, y pues a nuestro talento mexicano. Muchas gracias. Pues sí, te platico. De entrada estamos invirtiendo el orden en el que tradicionalmente he hecho mi trabajo. Generalmente termino una película, la mando al circuito de festivales, al año regresa, hacemos alguna presentación chiquita y se va a streaming. Okay. Con esta película no lo estamos haciendo así. La terminamos, está salida del horno, la vamos a llevar al cine a Monterrey el 27, 28, 29 y 30. El 27 es una función privada, pero el 28, 29 y 30 a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde en Elite Cinemas, en Plaza Sicara, ahí en Paseo Los Leones, en Cumbres, en la colonia Cumbres. Ahí va a estar, están todos invitadísimos a la función que mejor les acomode, ojalá puedan ir y platicarnos a ver qué les pareció. Entonces, porque va a estar en esos 3 días, luego entra a circuito internacional de festivales y hasta dentro de 8, 10 meses, un año, va a estar disponible en plataformas. Muchísimas gracias, Mauricio, gracias por tu tiempo. Es realmente no nada más interesante, es algo increíble el poder platicar con una persona con esta visión tan amplia que no nada más comprende el arte, sino también lo que viene siendo la naturaleza, y al final del día el verdadero artista es aquel que tiene la sensibilidad de apreciar las cosas maravillosas que le rodean, ¿no? Así es, y todo es maravilloso, por eso digo, hay que observar y apreciar. Y luego ya formamos un juicio mucho más objetivo, si nos logramos quitar los prejuicios y entramos limpios a aprender, a observar, y entonces sí vamos a poder alimentar nuestra conciencia y tener una conciencia mucho más sólida. Claro. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues la invitación está hecha 27, 28, 29 y 30. De agosto ya están las indicaciones del cine Elite sobre Cumbres, pero sobre todo la película, no olviden su nombre, me encantó, El Gran Macaira. Y eso, pues ya tuvimos una pequeña muestra de la historia tan increíble que vamos a poder disfrutar y sobre todo apoyar a nuestro cine mexicano y nuestro cine en Nuevo León. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué placer. Gracias.